en la forma japonesa de pelear, o cualquier forma de pelear, porque el ser humano tiene 3 brazos y 4 piernas. El ambiente era eléctrico. Sin embargo, no todos estaban allí para tomarse a Bruce Lee en serio. Para la mayoría, él era simplemente un joven contratado para un pequeño espectáculo, un número llamativo en un evento ya lleno hasta su capacidad. La gente se relajó en sus asientos. Algunos intrigados, otros entretenidos, anticipando poco más que un truco. Bruce se quedó quieto, su mirada intensa, su presencia convincente, aunque varios todavía lo ignoraban. El público murmuró, preguntándose de lo que este actor era realmente capaz. Lo que siguió silenciaría todo escepticismo en la sala y dejaría a los espectadores completamente atónitos. Primeros años y carrera. Bruce Lee nació como Lee Jun-fan el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California. Su padre, Lee Hoi-chuen, fue un reconocido cantante de ópera cantonesa de Hong Kong, y su madre, Grace Ho, era de origen mixto, lo que ha sido fuente de mucha controversia. Algunos argumentan que era en parte de origen alemán, mientras que otros afirman que su padre era de origen judío holandés. Lo cierto es que Bruce se crió con una mezcla de influencias orientales y occidentales que contribuyeron a su perspectiva independiente sobre la vida. Sus padres habían ido a Estados Unidos en una gira de ópera, y el nacimiento estadounidense de Bruce lo convirtió en ciudadano estadounidense. En abril de 1941, solo 4 meses después de su nacimiento, la familia Lee regresó a Hong Kong. Poco después, la ciudad quedó bajo la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, y los Lee encontraron numerosas dificultades. Como su padre estaba en las artes, Bruce estuvo expuesto al cine a una edad muy temprana. Tuvo apariciones en películas como actor infantil, y su primer papel fue como bebé en Golden Gate Girl. A los 18 años ya tenía 20 apariciones en películas en su haber. Lo llamaban Pequeño Dragón porque nació en el año y la hora del dragón, según el zodíaco chino. El padre de Bruce también lo expuso a las artes marciales. Primero aprendió Tai Chi a los 7 años y luego aprendió Wing Chun, estudiando con el legendario gran maestro Ip Man en 1953. Algunos estudiantes lo rechazaron debido a su origen mixto, ya que la mayoría en Hong Kong sentía que las artes marciales no podían enseñarse a personas no chinas. Sin embargo, Bruce entrenó en privado con Ip Man y un puñado de otros. En su juventud, Bruce era más que un simple artista marcial. También era un buen bailarín. Coronado campeón de Cha-Cha de Hong Kong en 1958. Ese mismo año, también ganó un título de boxeo escolar al noquear al campeón existente. Pero Bruce era propenso a las peleas callejeras, y después de que una de ellas fuera un asunto serio, sus padres se preocuparon por su seguridad y futuro. En 1959, decidieron enviarlo de regreso a Estados Unidos para que reclamara su ciudadanía estadounidense. Bruce se instaló en Seattle, donde terminó la escuela secundaria y comenzó allí a enseñar su propio estilo de artes marciales, al que llamó Jun Fan Kung Fu. Incluso solía trabajar como camarero en el restaurante propiedad de Ruby Chow para ganarse el sustento. Más tarde, abrió su primera escuela de artes marciales y adquirió sus primeros seguidores leales. Luego se mudó a Oakland, donde se unió al artista marcial James Jim Lee. En 1954, Bruce fue invitado al Campeonato Internacional de Karate de Long Beach, donde asombró al público al hacer sus características flexiones con 2 dedos
y el legendario golpe de 1 pulgada. Este acto le valió un amplio reconocimiento. En algún momento durante el mismo período, participó en el notorio combate con Wong Jackman, un encuentro que lo hizo cuestionar las artes marciales convencionales y, en última instancia, crear su propia doctrina, Jeet Kune Do, o el camino del puño interceptor. El gran avance de Bruce en Hollywood se produjo cuando interpretó a Kato en The Green Hornet de 1966 a 1907. Aunque la serie solo duró una temporada, llevó las artes marciales a la pantalla de televisión en Estados Unidos y estableció a Bruce como una estrella en ascenso. A finales de la década de 1960, Bruce estaba instruyendo a celebridades como James Coburn y Sterling Silliphant, coreografiando escenas de lucha y desarrollando conceptos cinematográficos. Su combinación de filosofía, atletismo y carisma lo hizo destacar del resto y lo convirtió en un icono cultural. Su lucha contra las barreras raciales de Hollywood. Bruce Lee no era simplemente un artista marcial o una celebridad cinematográfica. Fue una persona que revolucionó por completo la forma en que el mundo percibía a los hombres asiáticos en la pantalla. Antes de él, Hollywood tendía a estereotipar a los asiáticos en roles limitados y degradantes. Con frecuencia se les representaba como cobardes, figuras infantiles o aptos solo para sirvientes y extras. Los hombres asiáticos, en particular, rara vez eran retratados como duros, seguros de sí mismos o atractivos. Pero Bruce Lee rompió ese estereotipo. No permitiría que Hollywood lo moldeara en estereotipos. En cambio, se presentó como orgulloso, fuerte y sin disculpas chino. Su amiga Amy declaró una vez que, si bien muchos asiáticos en Estados Unidos intentaban encajar o ser más blancos, Bruce rebosaba de orgullo por su cultura. Quería que el mundo supiera que ser chino era algo de lo que estar orgulloso, no avergonzado. En la pantalla, hizo precisamente eso. Creó una imagen totalmente nueva de los hombres asiáticos, duros, fuertes, inteligentes e incluso sexys. Como lo describió un profesor de la Universidad de Michigan, Hei Seung-chung, Bruce Lee convirtió a los hombres asiáticos en héroes de acción que podían inspirar asombro y admiración, en lugar de risa. Naturalmente, su éxito generó un nuevo estereotipo: el artista marcial. Pero en comparación con las antiguas representaciones degradantes, este fue un gran paso adelante. Además, el impacto de Bruce no se extendió solo a las poblaciones asiáticas. En Norteamérica, sus películas inicialmente se hicieron particularmente populares entre los fanáticos negros, asiáticos e hispanos. Para la mayoría de las personas de color, ver a Bruce Lee luchar contra la injusticia en la pantalla grande fue empoderador. De hecho, en la década de 1970, en las comunidades negras, su fama era, según se informa, solo superada por la de Muhammad Ali, el campeón de boxeo de peso pesado. A medida que su popularidad aumentó, Bruce Lee se convirtió en una de las pocas estrellas no blancas en ingresar a la corriente principal de Hollywood, una industria controlada por artistas blancos en aquel entonces. Para los niños que alcanzaban la mayoría de edad durante esos tiempos, particularmente los niños de color, él fue un despertar. El rapero LL Cool J declaró una vez que las películas de Bruce fueron las primeras en las que él, un joven negro, había visto a un héroe de acción no blanco. Ese efecto no puede ser exagerado. Bruce no estaba haciendo películas. Estaba reescribiendo las posibilidades. El poeta detrás del luchador. Cuando la mayoría de la gente escucha Bruce Lee,
vienen a la mente las patadas rápidas como un rayo, la filosofía sabia o el carisma inigualable frente a la cámara. Pero había otro lado más amable de él, que tiende a pasar desapercibido: la poesía. Para Bruce, escribir no era simplemente juntar palabras, era otro método de autoexpresión, tal como lo eran las artes marciales. Su hija Shannon Lee declaró una vez que sí escribía poesía. Era realmente el artista consumado. Eso lo describe bastante bien. Bruce nunca se limitó a un solo área de creatividad. Sus poemas, al igual que su técnica de lucha, eran crudos, muy emocionales y llenos de simbolismo. Eran de notas garabateadas y reflexiones en varios puntos de su vida. Su esposa, Linda Lee Cadwell, más tarde compartió la mayoría de estos escritos con el mundo, dando a la gente una visión de una versión más íntima y expuesta de Bruce. El escritor y editor John Little también contribuyó de manera significativa a reunir y publicar estas obras para que los fanáticos pudieran sentir las palabras de Bruce con la misma fuerza que sentían sus artes marciales. Curiosamente, los poemas de Bruce no eran convencionales ni en estructura ni en reglas. A veces se les llamaba antipoesía o paradójicos. Eran muy parecidos a su filosofía, impredecibles, fluidos y sin estructura. Tal como una vez declaró famosamente: «Sé sin forma, sin figura, como el agua». Sus poemas corrían libremente, con frecuencia compuestos en un modo de verso libre que desafiaba las formas convencionales. Linda mencionó una vez que sus poemas eran bastante oscuros para los estándares estadounidenses. Tendían a reflejar las sombras de la mente humana, las emociones que la mayoría preferiría evitar. Este aspecto de Bruce puede sorprender a los fanáticos que lo conocen solo como el audaz artista marcial en la pantalla grande. Sin embargo, su escritura nos presenta a Miaun, a un hombre que luchó con sentimientos, dudas y los enigmas de la vida. De esta manera incluso puede ser relacionado con grandes poetas como Robert Frost, quien también empleó imágenes más oscuras para interpretar la vida. Simultáneamente, la poesía de Bruce nunca estuvo separada de sus otros intereses. Su filosofía y artes marciales se deslizaron en sus poemas, haciéndolos tener su propio ritmo y sentido. Con frecuencia usaba la idea del yin y el yang, la armonía de los opuestos. Así como las artes marciales exigen equilibrio entre quietud y fuerza, la poesía de Bruce tendía a oscilar entre la oscuridad y la luz, la confusión y la claridad, lo cual es agradable. Sus poemas hoy nos brindan la oportunidad de observar a Bruce no solo como un artista marcial o un actor, sino como un artista de pleno derecho que quería expresar su realidad interior de todas las formas posibles. Sus poemas nos recuerdan que debajo de las patadas voladoras y las actuaciones memorables se encuentra una persona reflexiva y reflexiva que miraba la vida misma como poesía. La adicción a las drogas de Bruce Lee. Cuando uno escucha el nombre de Bruce Lee, la mente generalmente evoca imágenes de un hombre que rebosaba de vida, vitalidad y disciplina. Pero como ocurre con la mayoría de las estrellas de su generación, había otro lado de su vida que no era tan popularmente conocido. En julio de 2021, una colección de más de 40 cartas manuscritas de Bruce Lee salió a la luz de forma privada. Estas no eran cartas ordinarias. Eran mensajes personales que había escrito a su amigo cercano y coactor de Fist of Fury, Robert Bob Baker. Las cartas escritas entre 1967 y 1973 fueron luego subastadas a través de Heritage Auctions por una asombrosa suma de dinero: 462.000 quintorias.
Lo que fue tan sorprendente en estas cartas fue su tema. En lugar de escribir sobre técnicas de artes marciales o su último proyecto a gran escala, Bruce estaba solicitando cosas muy personales. Con frecuencia le pedía a Baker que le enviara drogas, cocaína, analgésicos e incluso químicos psicodélicos, como la psilocibina. Estas tampoco fueron menciones puntuales. Las cartas documentaron que Bruce dependía de Baker para acceder a estas drogas, realmente como un proveedor. Esta versión de Bruce Lee es un shock para la mayoría de sus fanáticos, ya que no encaja con la imagen con la que generalmente estamos familiarizados. El practicante controlado de artes marciales, que defendía el autocontrol, la salud y la moderación. Pero también nos recuerda que Bruce era un ser humano. Y como muchos otros que trabajaban en Hollywood durante finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, experimentó o dependió de las drogas para lidiar con las exigencias de la fama, su vida físicamente agotadora y tal vez incluso su confusión interna. Los médicos más tarde hipotetizaron que esta experimentación con drogas pudo haber contribuido a sus problemas de salud. De hecho, el médico de Hong Kong, Puning, incluso teorizó que quizás la cocaína fue responsable del inesperado colapso de Bruce en mayo de 1973. Ese colapso ocurrió solo 2 meses antes de su propia muerte prematura y trágica a los 32 años. Aunque nunca se ha llegado a un acuerdo total sobre qué lo mató, las cartas dan crédito a la idea de que las drogas sí jugaron un papel en enfermarlo tanto durante los últimos años de su vida. Para sus fanáticos, la noticia es difícil de tragar. Por un lado, no resta valor a su legado. Bruce Lee seguía siendo un pionero que redefinió el arte de las artes marciales para siempre. Por otro lado, revela los demonios secretos con los que incluso una persona tan aparentemente poderosa y disciplinada como Bruce podría haber luchado. Las cartas manuscritas secretas, guardadas durante décadas y finalmente descubiertas muchos años después, levantan el telón sobre el hombre de la leyenda. Nos recuerdan que los héroes, por muy duros que parezcan en la pantalla, también pueden luchar contra demonios personales que el mundo a menudo no nota. Su vida personal. Bruce fue el cuarto de 5 hermanos. Sus hermanas eran Phoebe y Agnes, mientras que sus hermanos eran Peter y Robert. Su hermano menor, Robert Lee Junfei, se convirtió en cantante y músico. Fue miembro de una banda de Hong Kong llamada The Thunderbirds, que cantaba muchas canciones en inglés. Después de la muerte de Bruce, incluso Robert lanzó una canción tributo llamada The Ballad of Bruce Lee. En los Estados Unidos, la vida personal de Bruce también comenzó a coexistir. Durante sus estudios en la Universidad de Washington, en Seattle, conoció a Linda Emory, una estudiante en camino de ser maestra. El matrimonio interracial todavía estaba prohibido en la mayor parte de Estados Unidos en ese momento, por lo que los dos se casaron en secreto. En agosto de tuvieron 2 hijos juntos, Brandon, nacido en Trocinco, y Shannon, nacida en 1969. Tras la prematura muerte de Bruce en 1973, Linda Lee continuó manteniendo viva su leyenda. Ella es autora de libros como Bruce Lee, The Man Only I Knew, 5 en el que se basó la película de 1993, Dragon, The Bruce Lee Story. Incluso promovió la filosofía de artes marciales de Bruce, Jeet Kune Do, para que el mundo nunca olvidara la leyenda detrás del hombre. El último día de Bruce Lee. En mayo de 1973, Bruce Lee recibió la primera advertencia seria con respecto a su salud.
Mientras grababa Enter the Dragon en Hong Kong, se desplomó abruptamente. No estaba simplemente mareado o exhausto. Experimentó violentas convulsiones y dolores de cabeza punzantes. Fue llevado al Hospital Bautista de Hong Kong, donde los médicos le diagnosticaron edema cerebral, una inflamación del cerebro. Una vez que quedó inconsciente, había dejado de respirar y tenía fiebre alta. Afortunadamente, los médicos pudieron salvarlo desinflando su hinchazón. Más tarde, en los Estados Unidos, se descubrió a través de una tomografía cerebral que Bruce sufría de un trastorno convulsivo, algo que mantenía su vida en constante peligro. 2 meses después de que ocurriera este incidente, el 20 de julio de 1973, la vida de Bruce dio un giro trágico. Pasó ese día haciendo planes para sus películas, ambicioso y lleno de energía. Iba a cenar esa noche con el actor George Lazenby, con la esperanza de contratarlo para una próxima película. Bruce había pasado la primera parte de la tarde trabajando con su productor y amigo, Raymond Chow, en el guión de Game of Death. A las 5:00 p.m., los dos visitaron la residencia de la actriz Betty Ting. Los tres pasaron horas discutiendo los detalles de la película. Sin embargo, por la noche, Bruce se quejaba de dolor de cabeza. En un intento de aliviar el dolor, tomó un analgésico administrado por Ting y luego se acostó para una siesta. Chow se fue a las 8:00 p.m., anticipando que Bruce aparecería más tarde para cenar con Lazenby. Pero Bruce nunca apareció. Cuando Chow regresó al apartamento de Ting, aproximadamente a las 9:45 p.m., Bruce todavía estaba dormido. Parecía no ser nada fuera de lo común al principio, pero cuando intentaron despertarlo, no respondió. El miedo se instaló rápidamente. El médico personal de Ting fue convocado alrededor de las 10 p.m. Intentó resucitar a Bruce durante 10 minutos, pero era demasiado tarde. Bruce ya no demostraba ningún signo vital. Fue llevado en ambulancia al hospital Queen Elizabeth, pero los médicos del hospital solo pudieron verificar lo peor. Bruce Lee había fallecido. Tenía solo 32 años. La noticia fue un shock para todo el mundo. Los fanáticos no podían comprender cómo alguien tan vivo, fuerte y disciplinado podía fallecer en un instante. Bruce fue enterrado en el cementerio Lakeview en Seattle el 25 de julio de 1973. Su funeral también fue honrado con la presencia de familiares, amigos cercanos y estrellas de Hollywood. Los portadores del féretro fueron Steve McQueen, James Coburn, Danny Nosanto, Taki Kamura, Peter Chin y Robert, el hermano de Bruce. Fue un momento de gran dolor, no solo para los miembros de su familia, sino para toda la población mundial. El hombre que había revolucionado las artes marciales y las películas se despidió del mundo demasiado pronto. Su historia es un misterio que todavía se discute hoy en día. Algunas posibles causas de su muerte. Tras la inesperada muerte de Bruce Lee en 1973, el mundo buscaba respuestas. Para descubrir la verdad, Donald Teer, un veterano patólogo británico de Scotland Yard, que había realizado más de 1000 autopsias, fue contratado. Su informe fue impactante. Descubrió que Bruce había encontrado su muerte por accidente, o una muerte accidental e imprevista. La causa oficial de la muerte fue edema cerebral, hinchazón cerebral, que se atribuyó a una alergia a un medicamento llamado Equagesic. Este medicamento contenía tanto aspirina como un sedante llamado meprobamato. Curiosamente,
Bruce había usado Equagesic numerosas veces antes sin problemas graves, pero el 20 de julio de 1973 fue fatal. El informe de la autopsia indicó que su cerebro se había expandido en un 12.5% de 1.400 gramos a 1.575 gramos. El tribunal forense adoptó unánimemente el hallazgo de Teare. Sin embargo, eso no impidió que se difundieran rumores. Pronto, teorías descabelladas habían comenzado. Algunos de los tabloides especularon que Bruce había sido asesinado por las tríadas chinas. Otros rumores mencionaron una maldición familiar, particularmente después de la posterior muerte de su hijo, Brandon. Estas teorías de conspiración formaron parte de la mitología de Bruce, con los periódicos de Hong Kong echando leña al fuego para obtener más publicidad y ventas. También hubo especulaciones iniciales de que había drogas presentes en su sistema. Se detectaron pequeñas cantidades de cannabis en su estómago, pero Teare no estuvo de acuerdo en que eso fue lo que provocó su colapso o muerte. Lo calificó de irresponsable e irracional sugerirlo. Otros profesionales médicos estuvieron de acuerdo. Incluso el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos excluyó el cannabis como causa. Años más tarde, los investigadores y biógrafos siguieron buscando respuestas. En su novela de 2018, Bruce Lee, Alive, el autor Matthew Polly sugirió otra teoría: golpe de calor. Mencionó que Bruce se había desmayado a principios de mayo de 1973, durante un clima cálido, lo que podría estar conectado. Lo que hizo que su caso fuera más complicado fue el hecho de que Bruce se había sometido a una cirugía menor a fines de M2 para que le extirparan las glándulas sudoríparas de las axilas. Aparentemente, lo hizo porque creía que las marcas de sudor no se veían bien en la cámara. Polly sostuvo que esta cirugía podría haber impedido que el cuerpo de Bruce se enfriara eficazmente, lo que provocaría sobrecalentamiento, golpe de calor y, en última instancia, edema cerebral. En diciembre de 2022 surgió una nueva hipótesis médica. Un grupo de expertos en riñones escribió en el Clinical Kidney Journal que Bruce podría haber muerto de hiponatremia, una enfermedad provocada por niveles anormalmente bajos de sodio en la sangre. Pensaron que el consumo excesivo de agua de Bruce, el uso de medicamentos específicos y el estilo de vida podrían haber impedido que sus riñones eliminaran el exceso de líquido, lo que provocaría hinchazón cerebral. Y más recientemente, en julio de 2023, un programa de televisión de Hong Kong, llamado Cortal Plus F The Truth, revisó su muerte con un nuevo análisis médico. Dedujeron que Bruce probablemente falleció debido a una muerte súbita e inesperada en la epilepsia, descartando especulaciones anteriores como alergia a la aspirina o simple hinchazón cerebral. Incluso ahora, más de 50 años después, la causa precisa de la muerte de Bruce Lee todavía se discute. Y tal vez por eso su legado todavía parece ser tan esquivo. Tesoros perdidos de Bruce Lee. La carrera de Bruce Lee estuvo más que llena de grandes éxitos e inolvidables escenas, pero no todos los proyectos que tocó llegaron a existir. Además de sus películas más conocidas, también concibió proyectos que nunca se desarrollaron en su totalidad, lo que nos ofrece una mirada a los conceptos que estaba considerando tanto como artista marcial como narrador. Un excelente ejemplo es la película provisionalmente titulada Southern Fist, Northern Leg. Aunque nunca se hizo, todavía hay una cinta del propio Bruce Lee discutiendo la trama general.
Escucharlo explicarlo proporciona a los fanáticos una visión interna de cómo consideró combinar estilos de artes marciales en un largometraje. Casualmente, la idea de esta película tenía similitudes con el guión de The Silent Flute, luego titulada Circle of Iron, que finalmente se terminó sin él. Este vínculo es evidencia del grado en que la inventiva de Lee impactó en las películas de artes marciales, incluso en proyectos que no pudo completar él mismo. Otro concepto no realizado por su parte fue Green Bamboo Warrior. A diferencia de Southern Fist Northern Leg, esta producción había avanzado más. Estaba destinada a ser filmada en San Francisco, brindándole a Lee la oportunidad de combinar sus raíces orientales de artes marciales con el entorno cultural occidental al que estaba acostumbrado. Lee iba a coprotagonizar con Bolo Young, quien alcanzaría la fama interpretando al villano en Enter the Dragon. Incluso la producción contó con el apoyo de peso pesado del productor Andrew Vachna, quien luego produjo películas de acción más grandes que la vida como Rambo, para darle a las cosas una sensación de realidad. Incluso se organizaron pruebas de vestuario de sesiones de fotos, lo que demuestra el compromiso de Lee de llevar la película hacia adelante. Desafortunadamente, su muerte prematura aseguró que estas prometedoras empresas nunca llegaran a buen término. Sin embargo, estas creaciones abandonadas brindan a los fanáticos e historiadores una intrigante situación de qué pasaría si. ¿Qué más podría haber aportado Bruce Lee al cine si hubiera sobrevivido más tiempo? Incluso en su estado inconcluso, estos proyectos demuestran la visión, el impulso y la esperanza de Bruce Lee de impulsar la narración de historias de películas de artes marciales mucho más allá de lo que nadie más estaba intentando en ese momento. La demostración de Long Beach, que lo cambió todo. Todo llegó en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach de 1964, que fue organizado por Ed Parker, un pionero estadounidense del Kenpo. Parker invitó a Bruce Lee a mostrar su visión especial de las artes marciales, una oportunidad que alteraría la historia. Bruce comenzó con flexiones con 2 dedos, equilibrándose solo con su dedo índice y pulgar, y su pura fuerza por sí sola llamó la atención. Luego pasó al legendario golpe de 1 pulgada. De pie a solo 1 pulgada del pecho del estudiante Bob Baker, lanzó una explosión que envió a Baker a estrellarse contra una silla. Baker, quien permaneció atónito, recordó: «Le dije a Bruce que no volviera a hacer este tipo de demostración. Cuando me golpeó la última vez, tuve que quedarme en casa del trabajo porque el dolor en mi pecho era insoportable». Este no fue el único movimiento espectacular en evidencia. Bruce también demostró su capacidad para lanzar golpes fuertes con transmisión neutral, una habilidad que no pasó desapercibida para nada menos que el gran maestro de taekwondo, Chun-Li, a quien conoció allí. Lee aprendió la patada lateral de Ri posteriormente, y Lee ayudó a Ri a perfeccionar el golpe no telegráfico, fusionando sus mundos de artes marciales. La multitud, compuesta principalmente por artistas marciales y espectadores interesados, guardó silencio con asombro. Estaban viendo algo más que un truco impresionante. Vieron velocidad, precisión e innovación genuinas sin adulterar, condensadas en pequeños movimientos coordinados. Como dijo más tarde el documental Be Water, de ESPN. Esta exhibición mezcló las cosas y colocó a Bruce Lee directamente en el centro de atención de la conciencia pública estadounidense. Joe Lewis, un legendario artista marcial, habló más tarde del impacto explosivo de Bruce.
Nunca me paré frente a otro ser humano que fuera tan rápido como él. He visto a otros que tenían la velocidad, pero les faltaba convicción. O viceversa. Él era como Ali. Tenía ambas, una poderosa validación de uno de los mejores luchadores de la época. Esa única demostración le valió a Bruce algo más que aplausos. Cambió el panorama de las artes marciales. De la noche a la mañana, la etiqueta de truco fue borrada, reemplazada por respeto y caquesa e intriga. Había demostrado que el verdadero poder no requería preparativos ni teatralidad, solo dominio de la mecánica corporal, la intención y el tiempo. Fue ese momento, audaz, preciso e imborrable, el que realmente catapultó a Bruce Lee a la vista del público, convirtiendo a los escépticos en creyentes y a los fanáticos en entusiastas de por vida. La vida de Bruce Lee fue breve, pero el impacto que dejó ha demostrado ser atemporal. Más allá de sus habilidades como artista marcial y actor, lo que realmente lo hizo extraordinario fue su capacidad para inspirar a las personas a pensar diferente sobre sí mismos y el mundo que los rodea. Fue un hombre que rompió barreras, no solo en el cine o en los deportes, sino también en cómo la gente veía la identidad, la fuerza y la disciplina. Lee constantemente se esforzó por crecer, negándose a ser definido por limitaciones, ya fueran culturales, físicas o mentales. Esa hambre de crecimiento lo hizo identificable porque, en esencia, era alguien que siempre se esforzaba por ser mejor. Lo que también hace que la historia de Lee sea tan fascinante es la forma en que combinó tantos mundos. No era solo un luchador o un artista, era un pensador, un maestro y un creador. Abordó la vida como una obra de arte, dándole forma con el mismo cuidado y imaginación que aportó a sus películas y filosofía. Esta capacidad de combinar mente, cuerpo y espíritu lo distingue y continúa resonando con las personas que descubren su legado hoy en día. Aunque el tiempo de Bruce Lee en la Tierra terminó demasiado pronto, su presencia se siente viva décadas después. Sus películas aún cautivan al público. Su filosofía continúa motivando a los soñadores y su historia es una prueba de que la pasión y la perseverancia pueden superar casi cualquier cosa. Quizás la lección más grande que dejó Bruce Lee es que el éxito no se trata de fama, dinero o poder. Se trata de autenticidad, de vivir plenamente el momento y de atreverse a expresar quién eres realmente. Es por eso que Bruce Lee es recordado no solo como una leyenda de las artes marciales, sino también como un ícono cultural cuya influencia aún genera energía, curiosidad y coraje en todo el mundo. Y eso concluye nuestra profunda exploración de la increíble vida y el legado de Bruce Lee. Su historia es más que solo artes marciales o películas. Se trata de superar los límites, creer en ti mismo y dejar un impacto que dure para siempre. Si disfrutaste este video y quieres ver más historias como esta, no olvides darle un pulgar hacia arriba, compartirlo con tus amigos y presionar el botón de suscripción. Y, por supuesto, toca el icono de la campana para que nunca te pierdas nuestras últimas cargas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.